Bien, tuvimos la lectura de Isaías, y vamos a ver el llamamiento de Isaías. Ese llamamiento de Isaías tiene algo interesante que al principio yo como que lo vi así como somero, pero nunca me había detenido a ver ciertos puntos interesantes que pasan de pasaje. Este profeta muy conocido, y un profeta de los importantes en la palabra, aunque todos son importantes, pero Isaías es uno de los que más impacta en las profecías y las cosas que el Señor quería manifestar. Bien, eh, voy a tener un momento de oración. Bendito y amante Padre, Señor, estamos delante de tu augusta divina presencia, pidando, Señor, que Eh, mira, la palabra tuya, Señor, que no sea yo el que hable, sino tú, Señor, que trabajes en mi mente, en mi corazón y también los corazones de los que lo oyen, Señor. Y alguno que no te conoce, Señor, pueda ser tocado, Señor. No sé, Señor, tú eres el único que sabes y tú eres el que tiene control. Toma control a través de tu Santo Espíritu. Eso te pedimos en el santo glorioso nombre de Cristo. Amén. Bien, vemos que no se sabe realmente. eh, Muchos comentaristas dicen que capítulo 6 debería de estar adelante, porque el llamado de Isaías no, eh, diga, bueno, unos dicen que fue llamado después específicamente para un servicio especial, cuando él tuvo esa revelación en el templo. Eh, y muchos lo piensan que fue al principio de su ministerio y después se plantea en el capítulo 6. Eh, Isaías es uno de los profetas de 25 años más o menos tenía cuando él estuvo en la escuela de, eh, cuando él entró en la escuela de los profetas. Y fue bien dinámico y celoso de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Dice que son uno de los más preparados. Se puede considerar, compararlo tanto con Lucas, el doctor Lucas y el apóstol Pablo. Eh, Según la tradición del Talmud Misá, del Misna judía, te dicen la Mishnah, ya, judía. Él fue aserrado, o pasaron por un serrucho, por ese rey terrible de Manasés. O sea, lo partieron en dos. Y hay una pequeña referencia que hace como alusión a eso, a los padecimientos en Hebreos 11:37, que dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, etc. Pero vamos a considerar esta visión de este profeta, cómo el Señor lo aborda de una manera bastante interesante. Dice, la ocasión de la visión. Dice en el pasaje, en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Varios comentaristas hacen alusión de que Isaías estaba adorando en el templo. Él estaba adorando y él se vio en el templo y de repente se le nublaron los ojos, vio como que se desaparecieron los compañeros que estaban ahí orando, los sacerdotes. El inmortal se le desaparece y ve es que se inunda el templo con esas faldas que cubren el templo. Dice que de seguro él ministrando, él estaba en un momento que
que diría él, y los demás lo verán, porque ver una visión como esta, dice que vio al Señor en toda su gloria. Y me inquieta un poquito eso, porque cuando vea toda su gloria, me imagino yo que Isaías se temblaría de espanto, porque en realidad, hombre que ve a Dios y no vive, y mucho menos en su gloria. Eso me hace acordarme cuando el templo fue elegido por el rey Salomón, y cuando él terminó de orar, dice que el templo se llenó de la gloria de Dios, se llenó de un humo, y los sacerdotes no podían ministrar. Y vemos el caso de Nabá y Abiú, que cuando el Señor bajó y los quemó. Y hay mucho clamor, porque después de eso los judíos tienen un pensamiento de que Dios es un Dios, es un fuego, porque imagínense quemar todas las cosas. Y también como se presentó en el monte, que bramaba y echaba humo, ya usted sabe. Pero esa experiencia fue algo impactante para el profeta. Y no fue un mero accidente, no fue como de casualidad, porque algo estaba pasando. Y en realidad Dios no hace la cosa por casualidad. Dios solamente se le revela a los que lo buscan. Parece que Isaías estaba buscando el rostro de Jehová. Estaba en un tiempo difícil, porque en ese tiempo el pueblo no andaba bien. El pueblo se había apartado de la palabra y había como cierto recelo. Y habían grupos que no, como hoy en día, que son extremistas, que le hacen muchísimo daño a la gente. Pero Dios no se le había revelado a Isaías si él no había estado buscando su rostro. Y vemos varios ejemplos de esos casos. Por ejemplo, a Moisés. Dice que hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hebreos 11, 24 y 26. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Dios se le apareció en una salsa en el desierto. Mire qué cosa. O sea, vemos que la diferencia. Vemos en Abraham también algo interesante también, cómo Dios se le revela. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso lo vemos en Hebreos 11, 8 y 9. ¿Y qué es lo que hay? Un clamor, porque Dios se le revela. Dice, ay Dios, y Dios le dice, a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Jacob se le revela también. Dice, luchó con el ángel toda la noche y le dijo, no te dejaré si no me bendijeres. Génesis 32:26. Y Dios le responde, no se dirá más tu nombre Jacob, que significa suplantador, sino Israel, o sea, príncipe de Dios. Mire qué cambio tan grande, wow. Y todo porque el Señor se le reveló ahí, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28. Wow. Pero vemos la visión de Isaías. ¿Cuál es la visión que él tiene? Vamos a leer en el mismo versículo 1, pero más adelantado. Y vi al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Le decía que él vio, cuando él vio esa visión, todo se le nubló, todo se le fue. Nada más vio las faldas, esas faldas que llenaban el templo. Dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y hablábamos de llenarse de humo cuando el Señor llenó su gloria, pero vemos estos ángeles, realmente son serafines, ángeles especiales, ángeles poderosos, no como los ángeles son poderosos, pero imagínense, esos seres estaban volando, tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Muchos le atribuyen que tenían ojos. Hay otro pasaje, es el único pasaje donde se menciona los serafines. Serafines son unos seres que están diseñados para glorificar a Dios en todo el tiempo. Y se ve que tienen muy buena voz. Imagínense un tenor que tire esa voz, ¡oh!, y se estremece. Y bueno, en ese caso se estremecieron los quiciales, se estremecieron los cimientos del templo cuando esos seres clamaban, y me imagino, estaban cantando, era cantando que estaban. Dice, una visión del Señor, di que vi yo al Señor. Eso era tan extraordinario para Isaías. Él necesitaba decir algo con la mayor reverencia posible. No habían palabras para él. Y mucho menos cuando él dice en toda su gloria. Eso obligó al profeta, decía, a clamar y a valorar lo que es Dios. No hay buscar un lenguaje, buscar una palabra grande. Mire, algunas veces uno se pone a buscar en el diccionario. Yo voy a ver si me encuentro yo una palabra dominguera, de esa brillante, que entonces lo hace brillar ahí. Pero yo creo que le quedaban cortas. Pero vemos la visión de los seres celestiales, lo que estábamos hablando de los serafines. Y vemos que es el único pasaje donde se menciona eso, se mencionan los nombres de esto. Porque en otro pasaje, hay otro pasaje, yo creo que está hay otros pasajes que están en otro, que mencionan, cuando lo mencionan en el mismo Apocalipsis, lo menciona, pero no lo menciona de esa manera, no menciona nombre, solamente dice, lo describe. Cubrían su rostro por la majestad de Dios, no tenían el derecho de mirar al Jehová el Creador, y mucho menos de presentar sus pies para pisar el trono. O sea, imagínense si esos seres angelicales tan poderosos estaban ahí, y vamos a decir, a un nivel mucho más alto que un ángel, y taparse inclusive delante de la gloria de Dios. Por eso que dice, hombre no puede ver la gloria de Dios y viva. Cuando Moisés le dijo, Señor, pero yo quiero ver tu gloria. Dice, mira, no te voy a montar mi gloria, te voy a montar mi espalda. Porque si te muestro mi gloria, tú no sales vivo de aquí. Entonces vamos a tener que buscar a otro Moisés, porque el pueblo se va a quedar sin Moisés. No vas a salir vivo de aquí. Y dice que lo escondió en una peña para que no viera, nada más. Y iba clamando, oiga. Iba clamando cuando iba pasando por la peña. O sea que él lo que vio fue una rendija. Déjame ver, ni que sea. Y dice que la teofanía es solamente Cristo. Esas espaldas que él vio fueron las de Cristo. Dice que esos seres angelicales, mire, en Apocalipsis 4:8, es que se menciona. Vamos a buscarlo. La alabanza. Y mire que se parece un poco a lo que le pasó a Moisés, porque Moisés escuchó también el clamor, escuchó la alabanza. Y como el Señor es especial en eso, 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, aquí está, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ve, aquí solo me llamó mucho la atención,
porque ellos se estaban tapando el rostro, mas sin embargo tenían ojos en las alas. Estaban llenos de ojos. Dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Me imagino yo la armonía que había al expresar semejante alabanza. Esto nos llena de impacto porque tener una visión como esa nos pone en una situación en la cual, ¿cómo nosotros vamos a alabar al Señor cuando el Señor nos lleve a sus atrios? Esas voces que el Señor va a poner, porque esos seres estaban diseñados especialmente para eso. Dice el homenaje de los seres celestiales. La visión del templo. Dice que cuando estos cantaban, se estremecieron llenándose de humo. El humo nos habla de la presencia majestuosa del Señor, que es irresistible. También es símbolo del juicio. Mis hermanos, estar en la presencia de Dios, eso es algo grande. Cuando nosotros nos topamos con esta situación, nos vemos en nuestra condición. Nuestra condición delante de Dios no es buena. Y cuando vemos al juez ahí, que nos examina, porque eso examina. Imagínense, esos seres no se destapaban el rostro. Es una manera de decir, hey, hay que tener reverencia. Mire qué triste es decirlo, porque las iglesias hoy en día se ha perdido mucho la reverencia. Estábamos comparando el asunto de la reverencia que existe, que es fake, es falsa en algunas religiones, inclusive en la misma iglesia católica. ¿Cómo va a ser que yo voy a entrar, no voy a hacer ni un ruido, voy a tener un momento callado, y después de ahí a la bemberria, el desorden, al engaño, a la lascivia y a muchísimas cosas? Oiga, es un momento reverente, pero gente que en realidad es una reverencia solamente para cumplir un momento nada más. La reverencia en estos seres vivientes es constante, no termina, es algo que es continuo. Así como en Éxodo 19, 18, el monte humeaba, dice, porque vio Jehová había bajado, y dice que las nubes, y eso eran relámpagos, y eso era una cosa tremenda. Que tanto así que los judíos dijeron, no, Moisés, habla tú por nosotros, habla porque no queremos morir. Y vaya que había sentencia, pero imagínese usted viendo un tremendo terremoto. Eso es como que usted estuviera en una isla de esa de Hawái y usted está al pie de esa montaña y usted ve ese tablazo cuando eso dispara. Es increíble. Los volcanes, cuando eso estalla, eso no solamente es un temblor, eso es un ruido, es una explosión que lleva lava y cosas por delante. Eso es terrible. Eso es terrible, esa explosión. Imagínense cuando el Señor bajó, que se estremecía el monte, humeaba. Y mirá, wow, pero ¿y ese volcán? Nos va a tragar como pasó con Datán y Abiram, que se lo tragó la tierra. Y adentro, me imagino que subiría el humo cuando bajaron. Dice, cómo ese monte se estremecía. Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Oiga, qué espanto.
Por eso dice que cuando él vio eso, ese humo, es como los quiciales y ese humo mire, me imagino yo, bueno, es una situación bien delicada. Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Dice, ¿qué nos dice esto? Sencillamente que Isaías tuvo una visión exacta de lo sagrado. Jaja. Todo lo que contempló fue excelso, fue algo sublime, era divino, todo celestial. El templo, el trono, los serafines, el Señor, todo tenía sabor a sagrado. Nunca le probemos rendir un buen servicio a Dios a menos de que tengamos una clara visión de lo que es Dios. Mis hermanos, alguna vez olvidamos lo poderoso que es Dios. Isaías tuvo ese impacto. Y hay algo interesante que lo vamos a tocar ahora, que él vio, porque él pudo saborear entre lo sagrado y lo divino. Y cuando podemos saborear eso, vamos a ver un contraste, porque cuando usted está en un sitio de maldad, tiende a uno como a embotarse. No, porque esto pasa todos los días. La maldad, eso es maldad. Y usted va y ya. Sí, le dieron un garrotazo a uno, sí. Mandaron a la cárcel a uno que no era culpable. Que mataron a otro, que timaron a aquel, que me engañaron a aquel. Entonces uno dice, no vivo ahí. Pero cuando usted está en lo sublime, donde no hay nada de eso, donde la paz, la justicia se manifiesta, usted ve un contraste grande entre el cielo y la tierra. Y eso mismo, él se vio impactado con eso. Bueno, entre lo profano y lo divino. Oiga, pero qué contraste tan fuerte. Eso como blanco y negro. Como vemos en Levítico, en el caso de Aarón, los hijos de Aarón, que el Señor le dice, para que sepan discernir entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque profanaron el lugar santísimo. Entraron con fuego no solamente extraño, sino que entraron borrachos para colmo. O sea, no sabían lo que estaban haciendo. Ellos estaban así, imagínense, un borracho metido como el cuento del borracho que entró a la iglesia y entra con una maraca y una yo no sé si era una maraca, una güira, no sé, era un instrumento. El tipo viene borracho con su sombrero y pasa por el mismo centro del servicio y todo el mundo le decía, el sombrero. Y cuando llega aquí adelante, a petición de todo el mundo, el sombrero, y oye, pero qué falta de reverencia. Y el borracho que sabe lo que está haciendo. Pero está borracho. Eso le pasó a Nabé y Abiú. Entraron borrachos, no sabían lo que estaban haciendo y violaron una regla y Dios los quemó. Dice, el grito de Isaías, entonces dije, ¡ay de mí! Y de veras que Nabé y Abiú debieron de haber dicho, ¡ay de mí! Pero no le dio tiempo ni siquiera de decirlo porque ya estaban fulminados por la gloria de Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, se mira a sí mismo y se da cuenta de que él no es apto para estar ahí. Miserable, vil pecador, que vivo entre pueblo de labios inmundos. Dice, nadie sabe valorarse a sí mismo hasta que se encuentra cara a cara con Dios.
Isaías se creía profeta, portavoz, y es verdad, sí, de Dios. Y Dios le hace exclamar, soy inmundo de labios. Pero el hombre llevaba la palabra, soy inmundo de labios. ¿Por qué? Porque somos portadores de la palabra. Bueno, ok, pero ¿somos dignos? No. Nabucodonosor se considera un genio, pero Dios le hizo ver su locura en Daniel 4:32. Belsasar se pensó completo, pero Dios le dijo, pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto. Daniel 5:27. El fariseo del templo se estimaba justo, pero Dios no le justificó. Lucas 18:14. Pablo se consideraba un defensor del judaísmo y Dios, pero el Señor le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 9:5. Y como decía en Filipenses 3:8, dice, él mismo consideraba que todo lo que él sabía era basura. El apóstol Pablo, delante de la iglesia de la Odisea. Bueno, del tema de hermano, yo no voy a tocar ese tema, pero ese sí. La iglesia de la Odisea decía, soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le contestó, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Solo ante Dios nos damos cuenta de la realidad que somos. No somos ni tan grandes, ni tan preparados, ni tan santos, ni tan geniales, ni tan celosos, ni tan sinceros como muchas veces pensamos o pretendemos. Job, después de su encuentro con Dios, al final de su libro, escribió, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda fuera de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:2-6. Miren, el Señor quería que antes de que Isaías proclamara el juicio en el pueblo, él se enjuiciara a él primero. Es como el que predica. El predicador algunas veces se ve comprometido delante del Señor a mirarse a sí mismo en un espejo y decir, bueno, Señor, ¿para qué yo soy apto? Porque de veras que yo soy un vil pecador. ¿Y qué puedo decir? Si tal vez no tengo tanta preparación para decir algo, mas sin embargo el Señor dice, mira, si ya tú te reconoces que tú no eres, de ti no hay capacidad, yo te voy a capacitar. Y eso mismo hizo el Señor con Isaías. Dice, ay de vosotros, se dirige a sí mismo, ay de mí. Dice, Dios no usa a nadie que primeramente no se da cuenta de sus deficiencias y limitaciones, sus imperfecciones y torpeza. Moisés fue usado poderosamente por Dios, pero cuando Dios lo llamó, exclamó, ay Señor, nunca he sido hombre fácil, palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el hablar y corto en lengua. Éxodo 4:10. Jeremías fue usado poderosamente por Dios, pero cuando le llamó, exclamó, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Jeremías 1:6. Y el Señor le dije, no me digas que tú eres niño, yo te voy a llenar esa boca. Pablo fue poderosamente usado por Dios, pero cuando Dios le llamó, exclamó, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. El apóstol Juan fue usado poderosamente por Dios, pero cuando Dios se le manifestó, cayó como muerto en Apocalipsis 1:17. Y la obra de Dios en el profeta, y ahí lo vamos a dejar porque ya se nos fue el tiempo,
Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toca tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Se requiere una obra divina para hacer, para limpiar, para hacer un cambio en la persona que el Señor va a usar. Ese fuego celestial. Entonces, sabe que ese me llamó mucho la atención, el del asunto del carbón sacado con la tenaza. Porque me imagino yo que él pensaría, me va a quemar la boca. Pero más sin embargo, no, lo que hizo fue que lo limpió. Y ese fuego me llama mucho ilusión como el Espíritu Santo cuando obra en los labios de un vil pecador como uno. Dice, así como el profeta de Elías se encaró con los profetas de Baal y encontró que el fuego le dijo, bueno, ustedes van a poner el holocausto, pero ¿quién es que va a poner fuego? Es Jehová que lo va a poner. Mis hermanos, les voy a dejar esta nota. Así como Dios es que ha provisto, proveyó el fuego para el profeta Elías. Y los Baales se cansaron. Oh, no, y no cayó nada. Se sajaron. Yo creo que lo que llovía, en vez de fuego, lo que llovía era sangre. Dios provee el fuego y provee el poder de lo alto. Y su Santo Espíritu es más que un fuego. Así como en el templo, el fuego se tenía que tomar de lo que Jehová había encendido, porque fue que lo encendió. ¿Usted sabía eso? En el templo se hacían los sacrificios con el fuego que Dios proveyó. Y eso era el acepto. Asimismo, debemos dejar que el Señor nos use con poder y nos llene de ese fuego y nos limpie para que con poder podamos llevar la palabra a un pueblo. Y hay un clamor al final que dice, ¿a quién enviaremos? ¿A quién? Y hay un clamor que ya preparado dice, heme aquí, envíame a mí. Y asimismo el Señor nos use con poder para la gloria y la honra del Señor. Pero primero tenemos que doblegarnos y entregarnos a Él para que Él haga todo, porque nosotros no somos capaces. Él nos capacita con el poder de su Santo Espíritu. Señor les bendiga grandemente. Bien.